Querido amigo Víctor Pavón, decano de currículum de la Universidad del Norte, abogado, economista, decano de currículum de la Universidad del Norte, Uninorte, miembro de la Fundación Libertad Paraguay, Asunción, y ha escrito varios libros también. Es articulista del diario ABC Color, asesor en el sector público privado. Víctor Pavón es abogado, cuenta con posgrado en política económica de la Universidad Nacional de Asunción, doctorado en Derecho por la Universidad Tecnológica Intercontinental UTIC. Bueno, Víctor Pavón, ¿cómo estás, Víctor Pavón? ¿Qué pasó en Argentina rápidamente y cuál es este fenómeno Javier Milei? Él es un economista también libertario. Sí. A ver, ¿qué sabes de él? ¿Qué no podés pintar de él? ¿Y cómo está él ahora en el plano político? ¿Cómo estás, Bruno? Bien, en primer un lugar, placer. saludarte. Siempre un gusto compartir aquí contigo. ¿En serio? Sí, yo por tengo el supuesto. gustazo. Yo tengo el gustazo porque Soy una persona que constantemente busca la verdad la verdad, sí, así es. y hurgás en la reflexión crítica, lo cual es en un país como el nuestro una suerte de privilegio. No, lo que pasa es que sos una persona que sabes mucho, honesta en tus apreciaciones y en tu manera de actuar, y eso me motiva invitarte frecuentemente, Te porque esa agradezco, es la Bruno. verdad de la No, milanesa. para mí es un gusto y creo que siempre yo digo que cuando voy al programa de Bruno, porque la gente cuando yo coloco en las redes que voy a ir, hoy me contestaron 2 personas así rápidamente, yo solo escucharle a Bruno. Así. Por lo visto ya la gente está siguiendo de manera permanente. Sí, o sea que sí, no sí. iban a escucharme precisamente a mí, ¿verdad? No, Sino que a no. vos. A vos te escucha la gente, te lee la gente, porque, bueno, pero antes, eso de Milei, a Sí. ver, Javier Milei parece que suena como mi ley, como que yo tengo la ley en la mano. O la, No, ¿cómo Milei se es un llama? apellido italiano. Es un apellido italiano, sí, claro. sí. Bueno, él es un economista libertario que se ascribe también a las ideas que yo profeso. Y tiene un discurso muy frontal en un país donde obviamente las características son todavía diferentes a las que nosotros tenemos. Allá en Argentina, digamos, el enfrentamiento que se tiene muy fuerte, ideológico, en cuanto se refiere a las malas políticas que le están enterrando a la Argentina, hacen necesario, hizo necesario en este caso ese discurso muy fuerte que tuvo Javier y que se está llevando a cabo de manera exitosa, porque ocurre que él establece el diagnóstico y las propuestas para salir adelante de una Argentina que obviamente ya prácticamente no tiene ninguna luz al final del túnel. Y que por fortuna, además de Javier Milei, ahí está Ricardo López Murphy, Sí, está López Murphy el señor también. Spert, y están otras personas, desde luego, ¿verdad? Que le acompañan también a Javier y en otros grupos que se ascriben a las ideas de carácter libertario, o sea, levantar un poco la idea del imperio de la ley, la protección de la propiedad privada, el concepto de la igualdad ante la ley, que no existan más privilegios, que son las que yo también pregono. Y que creo que Javier va a hacer un gran acto nuevamente el próximo en noviembre, donde se van a realizar ya las Va a elecciones. tener mayor cantidad de seguidores, seguramente, de Tiene apoyo. muchos seguidores, tiene muchos jóvenes que le siguen y muchos también, como se hizo un estudio, desencantados. Pero no solamente a favor de Javier, sino también de Ricardo López Murphy y otros más, en donde la gente se va percatando que esa suerte de excesivo populismo, eso de repartir dinero a través de subsidios, Famoso regalar subsidio. no más dinero, no es el camino que la gente quiere. La gente quiere dignidad. La gente Qué quiere lindo eso. recuperar su dignidad. Que es lo que también ocurre obviamente aquí, ¿verdad? La gente lo que quiere es trabajar, encontrar un empleo, valerse por sí misma, y como dice la bandera de Gadsden, la bandera de Gadsden es la bandera libertaria que se hizo durante la guerra justamente de los colonos norteamericanos contra el imperio inglés, donde tiene la figura, la bandera es amarilla, el color oro de la prosperidad, y una serpiente. La serpiente significa que no te tienen que molestar, que vos lo único que querés es trabajar, hacer lo mejor para vos, para tu familia, para tu país.
y que no debemos ser molestados, especialmente por los gobiernos, cualquiera sea. Muy interesante, ya que hablas de la Argentina ¿tendría posibilidades de salir de la crisis económica en la que está ahora? ¿Y cuáles serían esas rutas por las que debería transitar la Argentina para llegar a levantar la cabeza alguna vez y otear el horizonte, un horizonte distinto, con más esperanza, más fe y más dignidad también entre todos sus dirigentes, sobre todo, ¿verdad? Porque es un gran país la Argentina, pero lamentablemente está atravesando por una situación que se podría calificar como de que tiene la cuerda al cuello. Tal cual. A ver, ¿qué decís vos de esta situación? Existen medidas a corto plazo, a mediano y a largo plazo, Bruno. Igual similar a lo que pasa en Paraguay. Solamente que con algunas diferencias. Por ejemplo, entre paréntesis, antes de entrar al tema concreto de las medidas. En Paraguay nosotros todavía tenemos algo muy importante, una estabilidad monetaria y una sostenibilidad fiscal que, digamos, permanentemente está en acecho. En cualquier momento lo podemos perder. Sin embargo, en el caso argentino no tienen ellos ni sostenibilidad fiscal ni estabilidad monetaria. Es decir, ellos están en permanente devaluación de su moneda y tienen un infierno fiscal. Tienen más de 50 impuestos. Ellos hacen retenciones. Más de 50 56 impuestos como mínimo. Hacen retenciones a las exportaciones. ¿Y cómo hace la gente para pagar esos impuestos? Y mira, ese es el tema, ¿verdad? ¿Cómo hace la gente? Y bueno, lo que hace la gente es sencillamente salirse de la formalidad. No pagar directamente. ¿Vos te imaginas, Bruno, que nosotros tenemos de cada 10, 6 personas están en la informalidad en Paraguay? En la Argentina ya está llegando al 7,5, 8. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente escapa de lo que se denomina la influencia del Estado cuando va más allá de sus roles concretos. Cuando el Estado en cualquier lugar del mundo no te ofrece seguridad, no te ofrece recolección de basura en tiempo y forma, por citar dos ejemplos concretos, uno gobierno central y otro descentralizado, que serían los municipios, pues las personas empiezan a tener lo que se denomina, en primer lugar, desconfianza de sus gobernantes. Y luego viene el hastío. Cuando ya se tiene desconfianza y hastío, la gente quiere rebelarse y espera una propuesta diferente, que es la propuesta que yo creo que es la correcta, la propuesta libertaria, la propuesta de un gobierno limitado, mercado libre, justicia. Y ese es el camino que el Paraguay debe transitar, porque nunca se dejó prender, por cierto, ¿verdad?, esa idea en el Paraguay. Se intentó alguna vez con Fernando de la Mora, como ya habíamos dicho una vez, al comienzo de la independencia, pero eso fue truncado lamentablemente por la dictadura. Luego vinieron ciertos gobiernos que ciertamente también hicieron ese esfuerzo, la de Eligio Ayala, el de Eusebio Ayala, que también fue truncado, el de Eusebio Ayala en el 36. Y se lo desterró. En consecuencia, la idea del liberalismo nunca se dejó prender en el Paraguay. Y raramente los que más odian a la idea liberal siempre están diciendo que acá lo que hiciste es una suerte de neoliberalismo, dicen. Cuando que el neoliberalismo en el fondo no existe, en primer lugar. Y además no puede haber algo que sea más nuevo que el liberalismo, porque el liberalismo en por sí mismo ya es una propuesta del progreso. Asociado a la libertad, justamente. Asociado a la libertad política, a la libertad económica, a la libertad de asociación, a las libertades civiles, bajo el principio, de luego, de lo que se denomina el imperio de la ley. Porque la libertad, como un principio moral, tiene su correlato, o sea, tiene la otra cara de la moneda, que es la responsabilidad. No puede haber libertad sin responsabilidad, porque caso contrario estaríamos entrando en libertinaje, donde uno puede hacer lo que quiere. En una torre de Babel. En una torre de Babel. Me gustó esa cita, digamos, de tinte bíblico, ¿verdad? No, está bien. Y este señor Milei, a ver, yo no te... ¿Cómo surge el Milei? Bueno, él es un... Javier Milei, ¿verdad? Javier Milei. ¿Cómo surge? Bueno, él es una persona que es profesor universitario, profesor en la universidad allá en Buenos Aires, y empieza a percatarse de la necesidad de participar en el ruedo político.
Y luego de haber examinado, desde luego, la necesidad de hacerlo, se lanza, pero con un equipo muy importante. Lo que pasa nomás es que la gente muchas veces no conoce que detrás de una figura determinada, emergente o ya prácticamente establecida, existe todo un equipo financiero, un equipo de ideas, un equipo de asesores. Y concretamente hablando de Javier Milei, hay un equipo que lo acompaña, empresarios que lo apoyan para que justamente pueda soportar la campaña, llevar a cabo sus viajes, y de luego tiene sus asesores que le van diciendo constantemente qué es lo que podría decirse en un discurso determinado, cuáles serían las propuestas, adosado desde luego a lo que él mismo como figura atrae, dado que, como te había dicho al comienzo, tiene un discurso muy frontal, muy combativo. ¿Qué edad tiene él? Y él creo que tiene 46, 48 por ahí. Muy joven. Es joven muy todavía, joven. sí. Bueno, ¿y cómo quedan ahora estos señores Fernández, Alberto Fernández y Cristina Fernández? ¿Hay una escisión entre ambos ahora? Exactamente, hay una división al comienzo de luego de estas elecciones, estas primarias, las PASO que le dicen. Sí. Hubo lo que se denomina por parte de Cristina un intento de vacío de poder para hacerle sentir al presidente Alberto Fernández. ¿Qué quiso hacer ella? Lo que quiso decirle es que por tu culpa nosotros perdimos las elecciones, le dijo al presidente. Y como ella de luego nunca tiene la culpa de nada, y de luego como ella le puso allí como presidente, entonces tiene las ínfulas, digamos, como para decirle, esto hay que cambiar porque si no en noviembre nos van a desplazar. Porque si se llega a desplazar el partido que se denomina justicialismo, kirchnerismo, y pierde 6 senadores en las próximas elecciones, el futuro de Cristina Fernández de Kirchner es probablemente la cárcel. Sí, definitivamente, porque entonces, ella tiene ahora, obviamente su interés es supremo, ¿verdad? Maneja el Congreso ella. Maneja el Congreso, maneja a los gobernadores, y lamentablemente justamente en cuestiones de las provincias se perdieron en importantes provincias, más de 8 que son importantes provincias, y eso le está acarreando un problema muy grave. 18 provincias estuvo en contra. Y bueno, 18. Bueno, si es 18 todavía más. Pero el tema es ese. Cuando una agenda que lleva a cabo un partido político tiene una respuesta ya en las primarias, que es la que se hace en Argentina, denominadas PASO, significa que probablemente y casi seguro se va a llevar a cabo de la misma manera en la siguiente elección. Bueno, Víctor Pavón es abogado y economista, muy bueno, él en sus cosas, en sus análisis. Y él nos está anticipando una nueva, lo que va a decir seguramente su artículo del domingo en ABC, acerca de la muerte lenta de las zonas francas industriales acá en Paraguay. Analizar lo que es una zona franca. ¿Qué es una zona franca? Una zona franca es un territorio que se establece en un determinado país dentro de un predio privado en donde la empresa constituida como zona franca con el nombre correspondiente le dice a las demás empresas que quieran venir al Paraguay que aquí ustedes van a poder establecer actividades comerciales, de servicio o industriales, en este caso industriales que te cité, porque se produce en la zona franca industriales productos manufacturados. Por ejemplo, ¿qué tipo de productos? En Paraguay se produce casi todo, no todo, pero casi todo el cableado de la Volkswagen Brasil. Así, che. Y lo realizan jóvenes en un promedio de 26 años de edad, que son todo el sistema de cableado que se utiliza en los vehículos y las camionetas Volkswagen. ¿Vos visitaste una empresa? Yo visité la empresa justamente Fujikura. Y otras empresas. Que queda cerca ahí de... Está ahí en Ciudad del Este. De Ciudad del Este. Sí. ¿Y qué te sorprendió visitándola? Y me sorprendió en primer lugar que la mayoría de las personas que están allí son jóvenes. Ellos tienen un programa, por ejemplo, de inclusión de las madres solteras. Que están trabajando de una manera impresionante porque obviamente saben que es su última oportunidad precisamente para educarle a sus hijos y darle una mejor esperanza justamente de condiciones de vida.
Y también están haciendo programas, por ejemplo, de inclusión a través de la reinserción de algunos que podrían estar ya saliendo de la cárcel. Y de esa manera, en particular los jóvenes que están ahí en ese promedio de edad muy bajo, están teniendo una capacitación con certificación internacional. Qué interesante. Y ayudan también a sus familias respectivas. La repercusión es tan grande, Bruno, que se está llevando a cabo gracias a las zonas francas industriales, en este caso, lo que se llama la famosa reconversión de Ciudad del Este. Que necesita gritos. Que se necesita, porque siempre pues, se le criticó a Ciudad del Este, y mal, pero de todas maneras siempre se le criticó que lo único que se hacía ahí es traer las mercaderías y volver a exportarlas al Brasil, haciendo la famosa esa triangulación, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que Ciudad del Este es una zona, o Alto Paraná en este caso, es una zona eminentemente comercial, y a través de la zona franca se está haciendo realmente una verdadera reconversión, porque además de producir nuevos productos de certificación internacional, lo que se está haciendo es precisamente elevar la capacidad de la mano de obra, porque esos jóvenes se les enseña, se les capacita. Tienen cursos de inglés. Sí, claro. Y en consecuencia estamos hablando... Se transforman las personas. Se transforman así mismo. Pero ¿qué ocurre? Desde que lamentablemente este gobierno abdica bajo la presión, digamos, del Brasil, esos aranceles que eran mínimos del 0,5% ahora se convierten cuando ese producto quiere ingresar al Brasil. O sea, antes cruzaba con mayor facilidad. Cruzaba con total facilidad y llegaba a San Paulo en un día. ¿Y qué pasó después? Y la presión, digamos, del gobierno brasileño, y especialmente de intereses espurios, que podría ser la zona franca de Manaus, por ejemplo, pero que se encuentra a 5 días de San Paulo, que no es un problema para Ciudad del Este, ni Ciudad del Este es un problema para Manaus. Ellos establecieron un arancel que va entre el 16 hasta el 30%. Ellos, los brasileños. Los brasileños. Y en consecuencia, ese producto nuestro. Claro, ese producto que se produce en Paraguay, que quiera finalmente llegar al mercado brasileño, al establecerse ese tributo, un sobrecosto. Tienen ese sobrecosto, pierden competitividad por unidad de producto, y de luego, como es lógico, ese producto que antes valía 100, ahora está valiendo 150, y por lo tanto se va a vender menos. Es más, las empresas van a empezar, como ya está sucediendo, te comento, las empresas están saliendo lamentablemente de Ciudad del Este porque ya no encuentran lo que se denomina la seguridad jurídica. Increíblemente, vos te imaginas, Bruno, nuestro mismo gobierno, en lugar de apoyar, en vez de atraer, está empujando exactamente, le pone palos a la rueda. Así mismo, es notable. Por eso el nombre del artículo que va a salir este domingo de Víctor Pavón, Muerte lenta de las zonas francas industriales. Así mismo. Zonas francas industriales. Y ahí estoy, zonas francas industriales, porque ahí estoy alertando, advirtiendo que estas políticas de incertidumbre jurídica son muy dañinas. Son exactamente muy dañinas, y sobre todo lo que está propiciando es que todas esas importantes inversiones, porque no son pocas esas inversiones, estamos hablando de millones de dólares y de puestos de trabajo. Ya se perdieron casi 3.000 puestos de trabajo. Así, che. O sea, estamos hablando de 3.000 personas. ¿Por qué se perdieron? Porque se cierran las fábricas. Porque estas empresas que ahora ya ven que el horizonte va a ser diferente al cual ellos le habían contratado finalmente, o habiendo hecho esa inversión, ahora se dan cuenta que es otro el escenario. El panorama. Exacto. Entonces, en consecuencia, dejan la calle a un porcentaje de trabajadores. Y lamentablemente es lógico, ¿verdad? Es lo mismo que alguien venga a una empresa determinada y te diga, mira, vos por ocupar este espacio, en vez de pagar 10 un impuesto, vas a estar pagando 30 o 40. Bueno, o sea, muerte lenta de las zonas, o a las zonas francas industriales. Bueno, y el Uruguay, ¿qué tiene que ver en este proceso? Porque hablaba fuera de micrófonos, Víctor me comentaba acerca del Uruguay. ¿Qué tiene que ver el Uruguay con esta historia fabril, digamos, industrial entre Paraguay y Brasil? Claro, ocurre que Uruguay fue también avanzando, y mucho y bien, eso no se puede negar, en todo lo que significa precisamente alentar las zonas francas, alentar puertos con cada vez más servicios
que son muy importantes. Estamos hablando de primer nivel. Uruguay de primer nivel. Pero ¿qué ocurre? Cuando Uruguay se percata de que finalmente esto podría de alguna manera beneficiarle, entonces lo que pasa es que lo que va a hacer Brasil, o lo que ya está haciendo Brasil, emitiendo esa señal de aumento de tributos, van a hacer que los productos que van a salir de Paraguay finalmente lleguen a Uruguay, pero para no cobrarle ese arancel al igual que lo haría Brasil, ellos incluso podrían cambiar la etiqueta de hecho en Paraguay por hecho, por ejemplo, en Uruguay. Made in Uruguay. Lo mismo se puede dar Made in Paraguay. Exactamente. Lo mismo se puede darse en Chile, con Chile. Entonces, ese producto ¿Y cárnico... dónde estamos nosotros entonces? ¿Cómo nosotros vamos a dejar que eso suceda? Y bueno, ahí pues está el tema más importante que siempre solemos hablar, Bruno. ¿Dónde está el patriotismo? ¿Dónde está el patriotismo y sobre todo dónde están los gobernantes que deben ser celosos guardianes de los intereses de un país? Yo tengo que ser como gobernante el nuestro está en New York celoso, ahora en la Asamblea General de Naciones Unidas mostrando la jeta. No, diciendo que hay que venir a poner inversiones y este gobierno se está encargando finalmente de tener una conducta sumisa, por el cual sencillamente abdica ante los intereses que ciertamente no se puede negar, pero no por ello hay que abdicar de los intereses fuertísimos que tiene el Brasil. Así mismo es, así mismo. Bueno, es terrible lo que está sucediendo. Rápidamente, te vamos a liberar también, Víctor, pero rápidamente, esta cuestión de los precios, la suba de los precios a la inflación. ¿Y quiénes son los culpables de todo esto? Fue tu artículo de la semana pasada, del domingo pasado. ¿Está subiendo la inflación acá en nuestro país? Bueno, la inflación está subiendo por dos motivos. O sea, la inflación pues tiene dos formas de entenderse. Una que es la suba natural de los precios, suben y bajan por una cuestión de oferta y demanda. Sí. Y otra es por la emisión de dinero y crédito, endeudamientos, créditos artificiales que se van colocando en el mercado y hace que haya más cantidad de moneda y billetes. Lo que nosotros estamos teniendo es una suba de precios que no es precisamente inflación monetaria, porque sencillamente los costos de mano de obra, los costos de combustible, los costos que se refieren al transporte y los costos de la inseguridad están haciendo que la inseguridad es un costo que se puede medir fácilmente, y en el Paraguay lamentablemente con las invasiones, con la incertidumbre, los cambios por ejemplo que se hacen en las zonas francas industriales afectan a la inversión. Y en consecuencia, en vez de velar para que eso no suceda, en vez de justamente de que las autoridades tienen que hacer eso. Otra función más importante para un Estado que esa, la que es la seguridad. Acá ocurre todo lo contrario. Bueno, y entonces sube la inflación. Ahí, claro, la suba de precio con estos costos que te estaba diciendo, mano de obra, transporte, combustible, el tema del dólar, hace que la suba de precios sea algo natural, pero que tiene una limitante. En una economía de mercado, la suba de precios tiene una limitante que es la competencia. Bruno quiere subir su producto, pero Víctor no lo quiere hacer. Vos subís a 10 y yo, para poder desplazarte del mercado, es decir, para ganarme tu clientela, subo solamente a 3. Vos subís a 10, yo subo a 3 mi producto. Y en consecuencia, la tendencia va a ser que el consumidor, si yo ofrezco por supuesto un producto también de buena calidad, me va a comprar a mí. Vos vas a ser lentamente desplazado hasta que finalmente desaparezcas del mercado. Nadie se acuerde. Entonces, en una economía de mercado, la competencia va fluctuando y va de alguna manera poniendo a los mejores, en este caso a los más eficientes, a los que realmente se congracian con los consumidores con productos y servicios de mejor calidad. Esa es la forma en que en una economía de mercado funciona, y es la mejor forma, la más transparente y la más correcta de todo punto de vista, incluso de términos morales. ¿Por qué? Porque lo que sirve en una economía de mercado y el que verdaderamente manda en una economía de mercado es el consumidor, que con sus decisiones de comprar o no comprar está afectando finalmente a la producción y a la comercialización de productos y servicios.
Si compra más, aumenta la producción de ese servicio y obviamente se comercializa menos. Si empieza a comprar menos, obviamente lo que va es a mermar la producción y la comercialización. Y eso va fluctuando de manera como una ola, digamos, que sube y baja, siempre en beneficio del consumidor. Ahora bien, muy diferente es la inflación. La inflación es un fenómeno monetario, y esto ya la escuela austríaca con Mises, Menger, Hayek y otros lo habían demostrado, pero el que realmente tuvo el gran mérito, digamos, de decir que este es un fenómeno monetario fue el premio Nobel de Economía Milton Friedman, al famoso que gana Friedman en 1976 justamente el premio Nobel, porque él demuestra que la inflación, que es el aumento generalizado de los precios, es causado por una cuestión monetaria, es decir, porque el gobierno, para de alguna manera corregir sus déficits, por ejemplo, o pagar el endeudamiento, caso paraguayo, emite moneda. Es decir, en términos técnicos se dice M1, cantidad de moneda y billete en un mercado determinado que va por encima de los bienes y servicios que se crean en una economía del Producto Interno Bruto. Y en consecuencia, lo que nosotros tenemos es un inicio de inflación. Pero en realidad ese es un tema que nosotros no tenemos que descuidarnos, porque estaríamos perdiendo justamente uno de nuestros activos estratégicos, que nosotros como Paraguay logramos, hay que ser sinceros, comparado por ejemplo a Argentina y Brasil, sostener nuestra moneda. Sostener nuestra moneda, pero si nosotros seguimos financiando el déficit, si nosotros seguimos financiando el endeudamiento, si nosotros seguimos nomás despilfarrando 1.600 millones de dólares anuales, así como hizo un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo en Latinoamérica hace 3 años, en consecuencia lo que podemos es llegar a la pérdida de esa estabilidad monetaria, lo cual conllevaría a que los mercados, tanto nacionales e internacionales, nos vean como un país no precisamente muy amigable para la inversión. Y para un país como Paraguay, Bruno, eso es muy peligroso, porque a la Argentina ya le afecta, pero Argentina todavía es una economía más vigorosa que la nuestra. 50% de inflación tiene. 50% de inflación. Incluso ellos ya tuvieron hiperinflación. Pero para nosotros, una merma todavía más de las condiciones buenas que nosotros ofrecemos puede ser catastrófico, porque obviamente la cantidad, por ejemplo, se habla mucho de la inversión extranjera en Paraguay, lo cual aumentó. Hace poco el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo dijo eso, y tiene razón, pero lo que no dijo el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo es que Bolivia tiene una inversión extranjera mayor que Paraguay. Así, che. Por ejemplo. No dijo. Bueno, te agradecemos mucho, Víctor, muy amable. Vamos a estar pendientes de tu artículo este domingo, justamente muerte lenta para las zonas francas industriales de Paraguay. Es lamentable. ¿Y eso se puede parar de alguna manera? Y la única forma de parar es que parar, sí. Hay que rever. Hay que rever, porque sí. la decisión ya fue tomada. Pero rever eso que vos estás señalando. Tanto nos costó atraer a las industrias acá, ahora estamos expulsándolas. Pero eso ¿cómo se entiende entonces? Es que no se puede entender, es kafkiano eso. ¿Cómo se entiende eso? No se puede entender, porque ¿cómo es posible que, sabiendo bien que las inversiones crean oportunidades, crean empleos, etcétera, vos le estás poniendo palos a la rueda a la inversión? Claro. No sé, tenés que ser un talibán para hacer eso. Pero parece que estamos rodeados de talibanes. Estamos rodeados de talibanes. Bueno, muchísimas gracias, Víctor Pavón, con nosotros.